una nueva oportunidad para mí al poder compartir con ustedes sobre este tema tan interesante como lo es el Sermón del Monte y ahora con la sección de Jesús y la ley. El vocablo, la ley tenía diferentes acepciones dentro de la cultura judía o para los judíos. Con ella se referían a los 10 mandamientos en algunas oportunidades. En otras hacían mención a los 5 libros del Pentateuco. También a toda la escritura y en muchas otras ocasiones a la ley oral de los escribas. Esta última concepción era la que primaba entre los judíos del tiempo de Jesús. Era una interminable serie de leyes y ordenanzas que los escribas habían deducido de las escrituras y que celosamente exigían al pueblo su cumplimiento y que fueran guardadas. El listado de prohibiciones de los escribas es conocido como el Talmud para los judíos. Llegó a tener 60 volúmenes en su impresión ahí en Babilonia en el siglo III después de Cristo. Nadie podía darle otro direccionamiento a tamaña disposición legal. En cuanto a la composición literaria de este escrito que se refiere a Jesús y la ley, el idioma hebreo no posee grados de comparación para el adjetivo, por lo que emplea otros recursos para expresarlos. Lo hace efectuando un cambio en cuanto a la forma de una palabra, no de una parte de la oración por otra, sino de una misma parte de la oración por otra. En el Nuevo Testamento, aunque el idioma es el griego, la mentalidad y los modismos son hebreos, por lo que se usa con frecuencia los métodos de comparación empleados en el hebreo. Es así como Jesús expone su postura ante la ley, la Torá. Primero en términos genéricos, incluyendo toda la escritura en la citada fórmula ley y los profetas. Después, una serie de 6 contraposiciones agudamente admirables, encabezadas por las famosas antítesis de Mateo. ¿Han oído que se dijo? Pues yo les digo. La ley establece que el día del sábado se ha de mantenerse como santo y que no se puede hacer ningún tipo de trabajo en él. Eso es un gran principio, pero los legalistas judíos tenían pasión por las definiciones. Es así que preguntaron, ¿qué es un trabajo? Como trabajo se clasificaron toda clase de cosas. Ejemplo, el llevar una carga el día del sábado era un trabajo, pero entonces había que definir qué era una carga. Para la ley de los escribas, una carga era en comida equivalente al peso de un higo seco, vino suficiente para mezclarlo con una copa, bastante leche para un trago, la miel necesaria para ponerla sobre una herida, el aceite suficiente para ungir un pequeño miembro, el agua necesaria para humedecer un colirio, el papel necesario para escribir un recibo de impuestos, tinta suficiente para escribir 2 letras del alfabeto, caña suficiente para hacer una pluma, y así hasta el infinito. Pasaban horas discutiendo si un hombre podía o no mover una lámpara de un lugar al otro en día sábado, si un sastre cometía un pecado al salir con una aguja prendida en su solapa, si una mujer podía usar un broche o una peluca, hasta si se podía llevar en sábado dentadura postiza o alguna prótesis, si se podía coger en brazos a un niño el día sábado. Para ellos estas cosas eran la esencia misma de la religión. Su religión era un legalismo de reglas y normas insignificantes. Para un judío ortodoxo estricto de este cumplimiento en tiempos de Jesús, la religión y servir al Señor eran cuestión de cumplir miles de reglas y normas legales. Consideraban estas ridículas reglas y normas cuestiones literalmente de vida o muerte y hasta definir el destino eterno de una persona. Repetidas veces Jesús quebrantó lo que los judíos llamaban la ley. No cumplía con el lavado de manos
que la ley establecía. Sanaba a los enfermos en día sábado, aunque la ley prohibía tales sanidades. De hecho, fue condenado y crucificado como un quebrantador de la ley. Y sin embargo, aquí parece hablar de la ley con una veneración y una reverencia que ningún rabino o fariseo podía superar. Jesús habla con una autoridad que está por encima de la legislación antigua. Jesús reconduce los mandamientos a su raíz y a su objetivo último: el servicio a la vida, el servicio a la justicia, al amor, a la verdad. No opone a la ley antigua una nueva ley, sino que transforma y la lleva hacia una radicalidad sin precedentes, rompiendo todos los moldes y criterios que han dado origen a cualquier legislación humana. Para Jesús la ley, como ya dijimos, eran los principios generales que el Señor había dado al hombre. Como el Señor no cambia, sus principios éticos tampoco cambian. Esto es lo que afirma Jesús al sostener que ni una jota de la ley habrá de pasar. Para él, sus discípulos requerían estar dispuestos a cumplir con estos principios eternos del Señor, no como resultado de un esfuerzo individual, sino como manifestación de la nueva vida que daría a los creyentes o a los que lo seguían. En el centro de esta parte del Sermón del Monte está el respeto sagrado a la persona y la denuncia contra todo aquello que, aun camuflado de artificio legal, atente contra la dignidad del hombre y de la mujer. En Mateo 5:19 dice que cualquiera pues que suprima uno de estos mandamientos, de los más pequeños, y enseñe así a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. En primer lugar, se alude a la distinción de que los fariseos hacían entre los mandamientos, lo mismo que en la iglesia romana, entre los mortales y veniales. Pero esa distinción no existe realmente, y por tanto, cuando en el segundo lugar dice Cristo será llamado el más pequeño, da a entender que ese no estará en el reino de los cielos, pues allí no existe tal distinción. Lo dicho en el versículo 17 puede entenderse con los versículos siguientes, el 18 y el 19, al mencionar que tanto en la escritura hebrea como en la escritura griega tienen una letra pequeña. En griego las tildes pueden ser acentos o algo proverbialmente pequeño. Hasta que pasen el cielo y la tierra puede ser una expresión popular, equivalente a nunca, o limitar la validez de la ley hasta el fin del mundo. El gran reto que nos presenta el texto consiste hoy, quizá, en subrayar que la fe cristiana es una praxis en el mundo actual. Para este mundo hay una voluntad válida del Padre Creador. Los pilares de esa voluntad de este Padre Creador son pilares concretos, son preceptos divinos, que ningún principio de moralidad, por perfecto que sea, y ninguna oída del mundo de cualquier tipo puede eludir. La teología de Mateo el Evangelista del primer siglo y la de Calvino, el reformador del siglo XVI, presentan una estructura en la que ambos coinciden en una invitación a una espiritualidad práctica. Incluso hoy ha de ser vista por el seguidor de Jesús en forma seria, para que la existencia de una comunidad diferente dentro de este mundo, de la cual forma parte ese seguidor, sea visibilizada y digna de ser tenida en cuenta. Teniendo en cuenta que, según el relato de Mateo, para entrar en el reino de los cielos hay que practicar una forma de justicia, quiere decir llevar una vida recta que sobrepase la rectitud de los escribas y fariseos. A los escribas y los fariseos se los menciona aquí no porque ellos no llevaran una vida recta, sino precisamente porque eran vistos como quienes se preocupaban más del asunto. La justicia, decían los griegos,
consiste en darle a Dios y a los hombres lo que les es debido. Jesús vino a mostrarnos en una vida normal lo que quiere decir darle a Dios o al Señor la reverencia y a las personas el respeto que les son debidos. Esa reverencia y ese respeto no consistían en obedecer una multitud de reglas y normas mezquinas. No consistían en sacrificios, sino en misericordia. No en el legalismo, sino en el amor. No en prohibiciones que demandaran lo que no se podía hacer, sino en la instrucción de amoldar la vida al mandamiento positivo del amor. En términos actuales, con respecto al Sermón del Monte, se puede decir que es necesario practicar una forma de justicia en todo el sentido de la palabra tocante a cada área de la vida. Esto es, dejar a un lado todo tipo de resquemores, distingos denominacionales, prácticas legalistas, ultraespiritualidad, estratificaciones, acciones estatales negativas y cuanto genere miradas excluyentes que no armonizan con la tesis de Jesús en cuanto al amor. Hay un juego de palabras como lo son ley y modo de obrar. Estas palabras indican también que hay diferencia entre el tipo de justicia que se tiene y el tipo de justicia que se vive, y que además esta diferencia radica en el concepto frente a la praxis. Es así como mientras que la justicia de los letrados y fariseos es de apariencia externa, fabricada, para congraciarse con ciertas personas y generadora de soberbia, contrariamente la justicia que Jesús cumple y eleva por encima de lo ritual es interna, del corazón, genuina, sin favorecimientos, respaldada por el Señor y productora de humildad. Resumiendo, la motivación que tiene el seguidor de Cristo es la del amor. El único deseo de este es mostrar su maravillada gratitud por el amor con que el Señor le ha amado. Esta es la invitación que Cristo promulga a cada persona de forma consciente y voluntaria. Mi nombre es Néstor Venegas, puedes compartir este video. Gracias.